Hola gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre el caso de John Venables y Robert Thompson, dos de los asesinos más jóvenes en la historia, reconocidos por cometer el asesinato de James Bulger, uno de los casos más reconocidos en la historia del Reino Unido, ya que al cometerlo únicamente contaban con 10 años de edad. Para empezar a hablar sobre este caso, primero vamos a repasar la infancia de ambos. John Venables nació el 11 de agosto de 1982, en el seno de una familia compleja. Sus padres estaban divorciados, había muchos maltratos en casa y hermanos con discapacidades, por lo que recibió poca atención. En 1991 fue expulsado de su escuela por cometer actos violentos contra sus compañeros. John pasaba los jueves y domingos con su madre y el resto de la semana en la casa de su padre. Por su parte, Robert Thompson nació el 23 de agosto de 1982. En el colegio tenía fama de mentiroso compulsivo. A los 8 años pasaba gran parte de su tiempo en la calle con delincuentes. Era el quinto hijo de 7 hermanos. Su padre golpeador dejó a su madre cuando él tenía 5 años. Su madre, de nombre Ann, intentó suicidarse, por lo que tuvo una infancia muy difícil. Ambos niños sufrieron durante la infancia de maltrato y falta de atención. Probablemente esto los haya llevado a generar una conducta violenta hacia las demás personas. Pero cuando Robert Thompson y John Venables se hicieron amigos, todo fue a peor. Encontraban placer maltratando animales. Sus vecinos contaron haberlos visto volarle la cabeza a un pájaro con una pistola de aire comprimido y atar conejos a las vías del tren. En la escuela robaban a todos sus compañeros. Estos niños iban aumentando cada vez más la gravedad de sus actos hasta que llegó el 12 de febrero de 1993. Era viernes y Denise estaba buscando qué comprar para cocinarle a su familia el fin de semana, por lo que soltó a su hijo James, de 2 años de edad, por unos segundos que estaba al lado de ella. Mientras Denise sacaba el dinero y pagaba, pasaron aproximadamente 2 minutos. Después bajó la mirada para buscar la mano de su hijo James, pero ya no lo encontró. Miró a su alrededor y tampoco lo encontró, por lo que entró en pánico y se dirigió con la gente de seguridad del centro comercial. Después de 20 minutos de búsqueda no lograron encontrarlo, por lo que se involucró a la policía. Las cámaras del centro comercial mostraban al pequeño James tomado de la mano de otros 2 niños. A las 5:43 se ve a los 3 menores salir de la plaza. Regresando las imágenes se observa a 2 niños que se acercan a James a las 15:38. A las 15:31 los captan caminando tranquilamente por la plaza. Al ver las cámaras de seguridad se tranquilizaron y todos creyeron que todo iba a estar bien. A fin de cuentas solo eran 2 niños pequeños. Nadie podía anticipar la crueldad que iban a demostrar estos niños minutos después. Después de un viernes y un sábado de búsqueda, tanto para la policía como para la familia, llegó el domingo 14 de febrero, cuando encontraron el cuerpo de James Bulger en una estación de tren abandonada. Entonces surgieron las preguntas de quién eran esos 2 niños que aparecían en las cámaras de seguridad tomando de la mano al pequeño Bulger. Fue nada más y nada menos que la maestra de los niños quien los reconoció en el video de seguridad, por lo que acudió inmediatamente a las oficinas de la policía. Mencionó que esos chicos eran muy problemáticos y que habían faltado justamente el viernes 12 a sus clases, por lo que la policía se dirigió a los domicilios de John Venables y Robert Thompson, encontrando en su ropa y zapatos sangre y pintura. Los habían encontrado. Ahora vamos a repasar lo que realmente sucedió ese día con James Bulger desde la perspectiva de John Venables y Robert Thompson. Aquella tarde James se alejó de su madre siguiendo a 2 chicos. Entretenido, los siguió hasta fuera de la plaza comercial. Al principio lo llevaban de la mano, sin embargo, pronto comenzaron las torturas. Al pobre James le esperaban 4 kilómetros de caminata de terror. En el camino el pequeño James lloró, pidió por su madre, recibió golpes y patadas. Lo más sorprendente es que 38 testigos afirman haber visto a los 3 niños caminando por las calles de Liverpool. Sin embargo, no hicieron nada pensando que eran hermanos y que solamente estaban peleando. Los niños entraron a un par de tiendas con James, en donde robaron un muñeco troll, pintura azul y unas baterías. Posteriormente entraron a una tienda de mascotas, pero el dueño ya los conocía por sus fechorías, por lo que los echó. Al preguntarle sobre el niño pequeño, Venables les respondió que era el hermano menor de Thompson. Cuando llegaron a la estación de tren semiabandonada pasó lo peor. Lo golpearon con piedras y con ladrillos, le arrojaron la pintura azul en los ojos y lo patearon en la cara. Incluso en una mejilla James Bulger tenía la huella del zapato de Thompson. Luego saltaron sobre el cuerpo y le fracturaron las manos y las costillas. Le introdujeron las baterías en la boca y le arrojaron una barra de metal de 10 kilos en la cabeza, lo cual le provocó otras 10 fracturas. Luego, para terminar, colocaron el cuerpo del pequeño James sobre las vías del tren
para que pasara y lo cortara a la mitad y todo pareciera un accidente. El patólogo forense Alan Williams determinó que James tenía 42 heridas y que no se podía saber con exactitud cuál de ellas le había causado la muerte. Además, creyó ver connotaciones sexuales en el caso, ya que el cuerpo se encontró sin pantalones, sin calzoncillos, sin calcetines y sin zapatos, y con el prepucio manipulado y retraído. James Bolger había sido secuestrado y asesinado por 2 niños de apenas 10 años. La Gran Bretaña no hablaba de otra cosa. De los videos recuperados se deduce que tanto John como Robert habían estado buscando una víctima durante todo ese día sin tener ningún resultado hasta que llegó James. El primero en confesar fue John Venables, que dijo lo siguiente: «Yo lo maté, ¿qué le dirán a su mamá? ¿Pueden decirle que lo siento?». Se mostraba inquieto y gritaba histéricamente que le quitaran la ropa porque olía a bebé muerto. Robert Thompson, por su parte, negó toda su participación en el asesinato, pero se delató dando detalles de cómo vestía a James ese día. Thompson preguntó a la policía si habían llevado al menor al hospital para revivirlo. Nunca presentó ningún arrepentimiento después de cometer el crimen, por lo que la prensa lo bautizó como el niño que no llora. Siempre fue el más odiado de los 2 asesinos. Durante el juicio, los acusados reconocieron que quisieron secuestrar a otro niño poco antes que a James, que su plan era llevarlo a la calle y aventarlo debajo de un coche para que lo atropellaran. Sin embargo, la madre se dio cuenta muy rápido y desbarató su plan. El 1 de noviembre de 1993 comenzaría un juicio de 3 semanas, en el cual tanto John como Robert fueron juzgados como adultos. A la psiquiatra de Thompson se le preguntó si el menor sabía diferenciar entre el bien y el mal. Su respuesta fue: creo que sí. Por su parte, Susan Bailey, la psiquiatra que entrevistó a Venables, contestó algo muy similar. El 24 de noviembre de 1993, John Venables y Robert Thompson fueron encontrados culpables. Con esto se convertían en los convictos más jóvenes en la historia de Gran Bretaña. Luego de la sentencia, Robert Thompson fue recluido en el Centro de Seguridad y Cuidados Barton Moss, en Manchester, mientras que John Venables en Barty House en St. Helens, Merseyside, demasiado cerca de los Bolger. A John Venables sus padres lo visitaban periódicamente. La madre de Thompson iba cada 3 días. Tuvieron una buena educación y rehabilitación. Un equipo de psiquiatras contratados por los abogados de los Bolger determinó que Thompson encajaba perfectamente en el perfil de un psicópata, ya que no mostraba ningún arrepentimiento de sus actos. Finalmente se les liberó en junio del 2001. Poco antes de cumplir los 19 años, se les otorgaron nuevas identidades, y como ningún país quiso aceptarlos, la Gran Bretaña optó por mudarlos a sitios secretos dentro de su país. Venables salió libre pero recayó. Inmediatamente después de ser liberado, cayó en el alcohol y en las drogas y empezó a distribuir pornografía infantil. En el 2008 fue arrestado por estar alcoholizado y por posesión de cocaína, además de provocar disturbios en la calle. En el 2010, en la computadora de Venables se encontraron más de 1170 fotos de menores de edad entre 2 y 7 años siendo violados por adultos. Volvió a la cárcel y en mayo del 2011 se le otorgó de nuevo la libertad y una nueva identidad. Los padres de James pidieron que ya no fuera liberado, pero no lo lograron. Volvió a las calles. Sin embargo, en el año 2017 de nuevo fue arrestado por posesión de pornografía infantil. Aceptó los cargos y fue sentenciado a 40 meses de prisión. Hoy Venables de nuevo está en condiciones de solicitar su libertad. Thompson, al revés que Venables, se las ingenió para que su vida fuera lo más discreta posible después de su liberación. Parece que no ha reincidido y muy poco se sabe sobre su vida en general. Lo único que se sabe es que en el 2006 confirmó tener una pareja estable y se mudó al noroeste de Inglaterra. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Un caso que sin duda te deja la pregunta en la cabeza de si los asesinos nacen o se hacen. Si les gustó, denle like, suscríbanse, activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo video. También les dejo por aquí mi Instagram. Y recuerden también dejar en la caja de comentarios de qué caso les gustaría que hablara en el siguiente video. Y muchas gracias por verme.